Buenos días. Hoy va a ser un poquito largo, lo siento, pero para que quede bien claro, tengo que hacerlo así para que todos me entendáis lo que estoy diciendo y si me queréis rebatir, pues lo podéis hacer. Dice una ilustre del clan de las rodilleras, una genuflexa desde los tiempos de Fraga, al PP y a sus argumentarios falsos, como el farsante que los escribe en Génova 13, sede del PP, para que después los del clan de las rodilleras lo repitan en radios, televisiones, tertulias y diarios. Desde que gobierna Pedro Sánchez, los impuestos han subido 65 veces. Para los bancos y para todos los españoles, a todo el mundo, a la clase media, nos han subido los impuestos. Eso es la forma que tiene de mentir y manipular el PP por medio de una cloaquera en una tertulia. Y si nadie le rebate la mentira y la tergiversación o manipulación, la mentira, el bulo, queda ahí. Creo que se llama Santisteban o algo así, una rubia que tiene más años que la momia de Tutankamón. Y no se va de la tele. Desmentirlo más tarde casi no tiene efecto. Y os voy a decir por qué es mentira. En primer lugar, os voy a hablar de las casas de impuestos y de cuáles son estatales, de las comunidades o locales. El gobierno de coalición presidido por el presidente Pedro Sánchez no solo no ha subido los impuestos, sino que los ha bajado. Por ejemplo, el IVA, que es un impuesto directo, o por ejemplo el IRPF, al subir los salarios que estaban libres de declaración de la renta de los 15.000 euros de antes a los 22.000 euros de ahora. Hay dos clases de impuestos, los directos, por ejemplo el IRPF, el impuesto sobre la renta de los no residentes, impuestos sobre sociedades, impuesto sobre sucesiones y donaciones y impuesto sobre el patrimonio. Impuestos sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el patrimonio han sido traspasados a las comunidades autónomas, con lo que aquí tenemos tres impuestos: impuesto de sociedades, impuesto de la renta de no residentes y el IRPF. Y luego tenemos los indirectos, los que pagamos todos: el IVA, impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, renta de aduanas y luego una serie de impuestos especiales que algunos han sido derivados a las comunidades autónomas y otros los sigue recaudando el gobierno. Estos impuestos especiales son alcohol y bebidas alcohólicas, hidrocarburos como las gasolinas, el tabaco y la matriculación de medios de transporte. Matriculación, no circulación. Algunos de estos impuestos han sido traspasados a las comunidades autónomas y las del PP se han suprimido, obligando al gobierno a crear un impuesto para sustituir los que han quitado los del PP a los multimillonarios. Por ejemplo, el nuevo impuesto a las grandes fortunas a partir de 3 millones de patrimonio para arriba, a las energéticas y a la banca en general. Cosa que ha cabreado mucho al frutón, que ha visto como en su cortijo los ricos que se fueron allí para no pagar ese impuesto ahora lo tendrán que pagar. ¿Y qué ha hecho el frutón? Irse al Tribunal Constitucional para decirle que eso no puede ser. Y sí puede ser. Pero así ganan tiempo los ricos para no pagar el impuesto, muchos de ellos ya se han adherido al recurso del frutón. El gobierno ha creado estos tres impuestos: mecanismo de equidad intergeneracional de pensiones, en el que el trabajador paga un 0,1% y el empresario un 0,5%. El impuesto sobre las primas de seguros y el impuesto por envases de plástico no reutilizables. Son los tres impuestos que directamente no nos gravan. Pero vamos a las exageraciones y bulos que manipulan los cloaqueros del PP. Dice Maruenda en La Razón que en España hemos llegado a los 121 impuestos, y eso lo pone en un titular gordo. Si sigues leyendo este panfleto te dice que son 79 impuestos. Ya ha bajado. Los que hay en España, sumando los del Estado, los de las comunidades autónomas y los de los ayuntamientos, para luego decirnos que a nivel estatal son 21 impuestos, la mayoría cedidos a las comunidades autónomas. Son 12. Esa es la verdad. Vámonos al panfleto Libre Mercado de Libertad Digital, la de los santos, ese dechado izquierdista que no le llega a nadie la suela de los zapatos, tal es su estatura moral, muy inferior a su estatura física e intelectual. Nos dice que España ya se acerca casi a los 100 impuestos, contando Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, metiendo impuestos, tasas y todo lo que se le ocurre al escribiente de turno. Para añadir que ha subido los impuestos en 50 ocasiones.
Vamos de rebajas, de 65 que dice la cloaquera a 50 que dice este. Son 15 menos. En todo caso también es mentira, porque la recaudación subió gracias a que la inflación en toda la Unión Europea subió como la espuma debido al COVID, que se llevó buena parte de la recaudación en atención sanitaria. Vámonos a la revista económica de Barquinter, que nos dice que en España hay 71 impuestos. Ya van bajando los impuestos, contando los del Estado, los de las comunidades autónomas y los de los ayuntamientos. La cosa va bajando de los 121 impuestos y ya estamos en 71 impuestos. Vayamos a los impuestos propios por cada comunidad. Impuestos de Andalucía. En Andalucía hay actualmente 8 impuestos de Andalucía, no del Estado. Con efectos fiscales reales, que son impuestos sobre tierras infrautilizadas, impuestos sobre la emisión de gases a la atmósfera, impuestos sobre los vertidos a la guardia interior, impuestos sobre depósito de residuos y impuestos... Ya sabéis. Impuestos propios de Aragón. En Aragón hay actualmente 5 impuestos propios con efectos fiscales reales, que son impuesto medioambiental, sobre las aguas, sobre la emisión de contaminantes, sobre el medio ambiente, sobre las grandes áreas de venta, bueno, sigue. Impuestos propios de Asturias. En Asturias hay actualmente 6 impuestos propios. Impuestos sobre fincas o explotaciones agrarias, impuestos sobre el juego del bingo, impuestos sobre afecciones ambientales, impuestos hasta 6. Impuestos propios de Baleares. En Baleares hay actualmente 4 impuestos propios en efectos fiscales. Impuestos sobre los premios del juego del bingo, canon de saneamiento de aguas, impuestos sobre estancias turísticas, canon sobre el vertido y la incineración de residuos de las Islas Baleares. Impuestos propios de Canarias. En Canarias hay actualmente 5 impuestos. Canon de vertido, impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo, uno de los trasladados, impuestos sobre las labores de tabaco, impuestos sobre el impacto medioambiental y impuestos sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito. Impuestos propios de Cantabria. 3 impuestos. Canon del agua residual, impuestos sobre el depósito de residuos, recargos sobre las cuotas mínimas. Impuestos propios de Castilla-La Mancha. Actualmente hay 3. Impuestos sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, canon eólico y canon medioambiental de la Directiva Marco del Agua. Impuestos propios de Castilla y León. 2. Impuestos sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos de agua embalsada. Impuestos sobre la eliminación de residuos en vertederos. Impuestos propios de Cataluña. 15 impuestos. Gravamen de protección civil, canon del agua, impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, canon sobre la oposición controlada de residuos municipales, canon sobre la incineración de residuos municipales, canon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción, canon sobre la deposición, así hasta 15. Impuestos propios de Extremadura, 5. Canon de saneamiento, impuestos sobre... así, 5. Impuestos son propios de Galicia, 6 impuestos. Canon del agua, impuestos sobre contaminación atmósfera, canon eólico, impuesto compensatorio ambiental minero, 5. Impuestos propios de Madrid. Con la ley aprobada a finales de diciembre de 2021, la Asamblea madrileña lo suprimió todo. El impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería, el impuesto sobre depósito de residuos y el recargo de la Comunidad de Madrid sobre las cuotas municipales del impuesto sobre actividades económicas. Aparte de eso, también se ha cargado el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones y donaciones. Luego va y le pide dinero a Papá Estado, un dinero que pagamos todos, pero ella a los suyos ya les ha quitado todos los impuestos. Impuestos propios de Murcia. En Murcia hay actualmente 6 impuestos. Impuestos sobre los premios del juego del bingo, sobre vertidos de las aguas litorales, sobre emisiones de gases contaminantes, caños de saneamiento, etcétera, etcétera. Impuestos propios de La Rioja, 4 impuestos. Canon de saneamiento, sobre la eliminación de residuos, sobre impacto visual producido, elementos de suministro de energía, en fin, 5. Impuestos propios de la Comunidad Valenciana, 4 impuestos. Canon de saneamiento, impuestos sobre actividades que inciden en el medio ambiente, impuestos sobre viviendas vacías, impuestos sobre la eliminación de residuos, etc. Con esta relación ya tenemos 76 impuestos que cobran las comunidades autónomas. Y son las que los suben, porque esos impuestos los han creado ellas, por los que les ha venido bien. Y ahí no tiene nada que decir el gobierno ni por supuesto el presidente Pedro Sánchez. Respecto a los ayuntamientos, la creación de impuestos es desmesurada, sobre todo en tasas. Os voy a señalar 2. 1, el impuesto de bienes inmuebles.
que todo el que tiene su casita, pagada con mucho esfuerzo, lo tiene que pagar cada año. Y es un pastón. Otro, el de circulación de vehículos de motor. Eso lo tiene que pagar todos ellos también. El que tiene un cochecito para irse de aquí a allá o ir al pueblo, tiene que pagar su impuesto de circulación. Aparte de tasas de todos los colores, desde cementerios a ocupación de la vía pública, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado, con los nuevos impuestos creados para gravar a las energéticas, la banca y los millonarios, tiene 12 impuestos en toda España. En un momento en que Francia, con un primer ministro de derechas, ha dicho que los ricos y millonarios van a pagar más en impuestos, es decir, las grandes fortunas, lo que dijo el presidente Sánchez. Cuando en el Reino Unido el primer ministro ha dicho que lo de poner su residencia fuera del territorio del Reino Unido no les va a servir a los millonarios para no declarar allí y se les acabará el chollo con, además, una subida a las grandes fortunas. Cuando en Estados Unidos Kamala Harris ya ha dejado claro que los millonarios van a pagar, además de los impuestos que ya tienen, un 28% más sobre todas las sociedades como los fondos de inversión. Ahora, cuando sabemos que el 1% de la población mundial tiene más dinero que el 95% de la población mundial, y desde Naciones Unidas se pide que se imponga un impuesto global a las grandes fortunas, grandísimas fortunas, el PP no está de acuerdo con que el gobierno de coalición apruebe un nuevo impuesto para las grandes fortunas. Y no solo eso, sino que palurdas con ínfulas y escaso nivel intelectual como el Frutpong interpongan un recurso ante el Tribunal Constitucional. Por eso os digo que eso de que el presidente Pedro Sánchez ha subido 65 veces los impuestos es mentira, es un bulo del PP y de Vox y de la cloaquera Santisteban o como coño se llame, que cada vez que la veo me dan vomiteras. No sé si os ha quedado claro, pero básicamente es eso. Hay mucha gente que tiene mucho dinero, como dijo el presidente, tienen dinero para vivir 100 vidas, y sin embargo hay gente como la unineuronal que hay de presidenta en Madrid que le quita el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones. Hay gente que hereda a lo mejor 300, 400 o 500 millones de euros y no paga ni un euro de impuesto de sucesiones. Y de lo que se trata es de que las personas normales que le dejan el piso que han podido comprar con mucho esfuerzo a lo largo de su vida, pues que su hijo no tenga que pagar nada o su hija no tenga que pagar nada. Que luego resulta que tiene un patrimonio de 2, 3 millones, pues por eso sí, pero para lo normal del españolito y españolita, que no tenga que pagar nada, que paguen los ricos. Que de eso se trata la ideología socialista, la de izquierdas, la de Sumar, la de Podemos, la de... que paguen más los ricos. Chicos, chicas, me tenía que alargar mucho para poderlo explicar bien. Que tengáis un buen día.